me crying when you need someone to confide in. Maybe you lost your mind. Bueno, pues ahí va. Vamos a darle. Pues buenas noches, amigos. ¿Cómo estamos? Muy bien aquí, gracias a Dios. gracias a Dios. Sí, muy bien. Pues gracias por venir. Este es nuestro segundo programa de Renatus. El día de hoy va a ser pues distinto al primero. Queremos introducirnos porque a lo mejor si es que llegaste a ver el primer capítulo dices ¿quiénes son esas personas que están ahí hablando y con qué derecho están hablando ellos de Cristo y todo ese rollo. Entonces pues queremos introducirnos, queremos hablar un poquito de quiénes somos y cada uno trae su propio testimonio y pues espero que sea de bendición para ustedes que están escuchando el día de hoy. Entonces voy a empezar por mi lado izquierdo. ¿Qué les parece? Tenemos al buen Alberto. Alberto, ¿por qué no nos platicas un poquito de ti, de tu experiencia con Cristo, de tu testimonio, pues? Bueno, déjenme les cuento mi historia. No, pues se da cuenta que yo crecí en una ciudad de Monterrey, una ciudad muy bonita, no tengan oportunidad de visitarla, vayan. Y crecí en una familia católica, por decirlo así, de herencia católica. Y pues así viví a lo largo de mi vida un tiempo. Después crecí un poco y me empezó a gustar la ciencia, programas científicos. ¿Cómo a qué edad te empezó a llamar la atención más Pues o menos? desde chavito, 8, 9 años, me Oh, empezó a gustar joven. la ciencia. Entonces, no sé si se acuerdan del canal Discovery Channel, Sí. History Channel, todo eso. Sí, sí. A mí me gustaba desde bien chavito. Entonces empiezo a llenarme de todas esas ideologías, pues, científicas, ¿verdad? En los orígenes de dónde venimos, en los orígenes del universo, teorías, bueno, infinidad de cosas. Entonces me empiezo a inclinar por así llamarlo, el lado científico, que después, al tiempo, dejé de creer en Dios, o como no lo conocía, no creía en Dios. Uh-huh. Entonces me topaba con gente que era creyente y yo después decía, Dios no existe de ninguna manera, ¿verdad? Y gente me decía, no, sí, porque mira esto y esto, y yo, no es cierto. Yo creía mucho en lo que era la ciencia, entonces podría decirse que era un poco ateo, no completamente porque ni siquiera entendía el término ni nada, ¿verdad? Sí, Pero, semi-ateo se puede decir. por así llamarlo. Entonces, pues ya conozco a mi hoy esposa, que en aquel entonces era mi novia, Viri. Y ella también viene de cuna católica, ¿verdad? Uh-huh. Nos conocemos, vamos a la iglesia católica una que otra vez. Mami, yo me sentía como que era aburrido. O sea, todas esas liturgias que hacen. Y después tuvimos a nuestra primera hija, decidimos acercarnos más a Dios. Y cuando te acercaste, o sea, ¿siguieron en la católica? Que No, dijiste, de hecho, no, pues ya... no, es que realmente nosotros no íbamos como la gente, ¿verdad? Que va cada domingo a la iglesia católica. No, como no una íbamos. vez al año. O sea, Sí, había o sea, boda, voy a la iglesia. era católico Quinceañera, voy a la iglesia. Por decir. Ah. Ya ves que eres, pues católico, no sabes ni qué Sí, es, claro. ni qué es, ni nada, pero tú eres católico. Así. Entonces, nace mi primera hija, nos acercamos a Dios. Y sobre eso tenemos otros testimonios muy bonitos. Nace mi hija, después nos bautizamos. No, antes de bautizarnos ya conocíamos la iglesia, entonces fuimos 2, 3 veces, fuimos a alguna célula incluso. Uh-huh. Después nos alejamos un poco. Se enferma mi suegra le dio cáncer. Uh-huh. Entonces estuvimos en una temporada muy vulnerable, mi esposa un poco más que nada, ¿verdad? Y pues yo pues lo sentía por ella, ¿verdad? Obviamente. Entonces de esa manera fue como nos volvimos a acercar a Dios porque Dios la sanó. Disculpe, dices cuando estás diciendo, cuando dijiste que se alejaron, o sea, ¿cómo pasó eso? O sea, ¿qué tanto ya habían estado yendo a la iglesia y se alejaron? ¿Qué tanto tiempo llevaban ya en la iglesia? Ajá. Cuando se volvieron a alejar otra vez? Bueno, como te digo, visitamos una iglesia en Monterrey, muy bonita por cierto, 2, 3 veces, nos invitaron a una célula y también participamos, creo que esa vez una vez.
Y básicamente era eso. Pero ¿como cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo dirías? ¿Meses? A lo mejor meses. ¿Unos meses? Sí, Ah, sí, ok. O sea, sin ir para nada. Sí, No. sí. No, Yendo. Yendo. Y cuando nos movimos para acá, es cuando nos alejamos un poquito. Ah, ok. Aquí a donde estás viviendo. Ok. Aquí en San Antonio. Ok. Entonces nos alejamos y pasa eso de mi suegra. Regresamos al camino porque pues Dios hizo el milagro. La señora llegó muy mal a la clínica, Dios la sanó, para la Wow. gloria de Dios. Y pues esa fue la manera en que mi esposa me Órale. entregó por completo y pues yo igual, ¿verdad? Qué chido. De ahí en adelante pues yo me empecé a involucrar, me empezó a gustar. Me gustó un poco la teología, me gusta saber, me gusta aprender. Todo lo que es la apologética, pues todas las ramas de la teología me gustan. Y pues ya, aquí Wow. estamos el día de hoy. Órale, qué padre. Pues muchas gracias Sí. por platicarnos tu testimonio de cómo llegaste a la iglesia. Sí. Jaime, Sí. ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, sí. no, pues la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste tú a la iglesia? ¿Cómo fue que te acercaste? ¿Tuviste un background similar al de Alberto? ¿Que tuviste una infancia católica? ¿Ibas los domingos a la iglesia? No, de hecho no, porque mi mamá me empezó a llevar a la iglesia cuando yo era muy niño. Me imagino que... ¿Cristiana? Sí, la Ok. iglesia cristiana. De 4, 5, 6 años. Pero no sé por qué razón dejamos de ir. No sé si la iglesia cerró. No sé, era muy niño cuando dejamos de ir a la iglesia. Pero yo me acuerdo que siempre me inculcaron a creer en Dios, a orar por la comida, pero en verdad no sabía quién era Dios, o sea, porque no Sí. tuve una enseñanza más profunda en mi niñez. Entonces mi mamá empieza a tener problemas con mi hermana, y ahí disculpen, ahí si lo llegan a escuchar, pues pasa en muchas familias. Mi hermana se empieza a juntar, a lo mejor se puede decir, con las personas incorrectas, amigos que pues, la influencian a hacer cosas que serían pues, no apropiadas para niños o jóvenes de esa edad. Y ¿Cuántos mi mamá, años tenía tu hermana más o menos cuando unos pasó eso? 12 o 13 años, cuando empieza una rebeldía muy seria, donde, o sea, ya se nota, ¿verdad? Donde se está llegando bien tarde a la casa, donde se escuchan que están saliendo a fiestas, que alcohol, que drogas. Es que es como a esa edad, ¿no? Que Es- empiezas es- a... sí, y es que porque- empieza a haber como una identificación, o sea, te quieres revelar en el sentido que quieres encontrarte a ti mismo, ¿no? Sí, ¿Quién eres, no? Te estás descubriendo Exacto, y el dicho que se dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres, quién eres. Muy cierto. es muy cierto, aunque la gente lo quiera negar. Si te juntas con personas que están haciendo deporte, tú también vas a hacer deporte. Ahora, si te juntas con personas que están haciendo drogas, pues tú también vas a terminar haciendo drogas, a lo mejor no en el primer mes, Oye, a lo mejor no en el mes 3. Hay que juntarnos Pero- con millonarios, ¿no? Ey, ¿Verdad? Sí, o sea, te juntas con un millonario Sí. y probablemente en cierto tiempo serás un millonario también. Pero para no hacerse las largas, mi mamá empieza a ir a una iglesia, encuentra una iglesia estable, y yo empiezo a ir, empiezo a escuchar la palabra de Dios. Hay mucha enseñanza bíblica donde te están enseñando, se puede decir, las doctrinas que vienen en la Biblia. Y yo a los 16 años empiezo a tener un entendimiento por la palabra y me decido bautizar. Entonces porque yo ya tenía ya estaba al 100% que Dios existía. Entonces, pero a esa edad yo ya me había juntado también con otras personas que también estaban haciendo cosas. Oye, en México le decimos la raza malora, ¿no? Se puede decir, o sea, La raza malora. o la raza que le gusta la fiesta, se puede decir, ¿verdad? Sí, Entonces, mis amigos con los que me estaba juntando, si los llegan a escuchar, ustedes ya saben quiénes son. Con todo Con los amor y que- respeto. Con los que empecé a salir a fiestas, a probar alcohol, drogas, entonces yo ya había probado el alcohol, yo ya había probado las drogas, yo ya había salido con mis amigos a fiestas, pero aún así decido tomar el paso para bautizarme y buscar de Dios. Pero había tanta presión, un joven de 16 años
jugando deportes en la escuela, queriendo aún estando peleando con una mentalidad de no ser, de ser popular o dejar completamente a tus amigos, fue muy difícil para mí. Entonces les puedo decir que tristemente no, yo creo que ni pasó el mes después de bautizarme, cuando empecé a ir a fiesta, cuando volví a juntarme con mis amigos, pero esta vez pensando que yo iba a ser diferente, pero no fue el caso. Sí. Entonces ya Oye, me perdí. como que- Después de bautizarme, me perdí. Llama lo que es la carne, ¿no? O sea, la carne dice, "Hey, yo quiero fiesta, yo quiero disfrutar, estoy joven, Sí. quiero salir con mis amigos. O sea, quieres una novia, quiero quieres una conocer novia, a... quiero que- tomar cerveza y Ajá, sí, es lo sí. que la carne quiere, ¿no? Sí, Sí, sí. claro. Y sí, o sea, literalmente, o sea, bueno, se puede decir que después de bautizarme, me perdí en el mundo. Fue cuando más entré a sentirme que Dios, y me convencí, se puede decir de cierta manera, a decir, ¿cómo Dios me va a mandar al infierno? O sea, yo creo en Él. ¿Cómo me va a mandar al infierno nomás porque salgo a fiestas y tomo cerveza? ¿Cómo? Porque, o sea, Sí. nomás ¿a poco va y yo pensaba en mi mente. Y incluso le decía a mi mamá, ¿a poco va a mandar a todos los que estamos en las fiestas, man? Que somos 50, 100 muchachos de 15, 16 años. ¿Nos va a mandar a todos al infierno? Y es lo que yo empecé a argumentar en mi ¿qué se puede decir? Como Como mi quererte justificar, ¿no? inmadurez o Sí. en mi ignorancia, Tu porque ignorancia. porque yo empecé a creer en Dios, pero no conocí al Dios de la Biblia. Yo me bauticé porque yo creí que se tenía que hacer eso, pero no había tenido ese encuentro verdadero con Dios. Es como hacer tu propio Dios, ¿no? Sí, el Dios sí. que a ti te conviene. Exacto. El Dios exacto. que a Sí, ti, que porque- te conviene, y el es que lo te convence a ti. Es lo que queremos siempre, o sea, el Dios que va a ser el Dios a nuestra manera, o sea, no va a ser el Dios de la Biblia. Y allí fue cuando, hasta los 19 años, ya en verdad le entregué mi vida a Dios, porque Dios se reveló a mí de una manera que no lo había conocido antes. Entonces yo en verdad puedo decir que a los 16 años aún no fui salvo. Tomé la decisión de bautizarme porque sabía de Dios, pero no había tenido ese encuentro con Dios. Es muy diferente saber de Dios allá conocerlo. O sea, Ya. exacto. Entonces allí a los 19 años tuve un encuentro con Dios, y para no hacerse las largas, vamos a dejarle el lugar a Tony para que él comparta de su Órale, testimonio. qué padre, qué chido, muchas ¿Tú, mi gracias, Tony? muchachos. Pues nada, yo similar aquí a Alberto, igual vengo de una familia católica, mis papás católicos, mis abuelos Es que le católicos. llaman de hueso colorado. De hueso colorado, sí, porque, o sea, nosotros íbamos a la misa cada domingo. O sea, nunca falté a misa. Ves la Biblia en un año, pero la verdad es que siempre son los mismos libros que están leyendo, como que no la ven completa. Órale. Pero sí, sí me sabía pasajes bíblicos, versículos y todo ese rollo, y fui le llama el catecismo. Ajá. Fue el catecismo. Mi mamá fue maestra del catecismo. Entonces sí, cada domingo. Entonces me caso y pum, ya no voy a la iglesia. O sea, Ya como dejé de ir. Estuvieron muy involucrados en el... Sí, en mi juventud sí, En el catolicismo. y llegué el momento que me casé y me mudé a los Estados Unidos. Vivía en México en aquel entonces, y no, o sea, no voy a la iglesia, dejo de ir a la iglesia católica. Y pasaron, yo creo que años, y de vez en cuando, como tú dices, mi amor, pues vamos a la iglesia, y íbamos a la iglesia católica. Pero igual, o sea, no tenía así como que una revelación, un cambio, algo profundo, alguna palabra que te haya impactado así por el estilo, pues no, nunca sucedió. ¿Qué años? Creo que hasta los 33, 34 años, nunca pasó nada. Entonces, estando ya en México, nos mudamos a México, mi esposa y yo. Regresamos de Estados Unidos, fuimos a vivir en México. Mi esposa, ella estaba yendo a un grupo de mujeres que una amiga la invitó, le dijo, oye, ven a un grupo de estudio bíblico. Entonces ella empezó a ir. Yo por mi cuenta empecé a querer conocer Dios, mi propio Dios, ¿no? Yo estaba buscando a mi propio Dios. Sí, claro. Entonces, en esa búsqueda, me metí un poquito lo que es así como la espiritualidad, la meditación, y
y no lo ocultismo, pero sí a indagar mucho Ya en... rozando ahí. Sí, rozando, buscando así como que qué hay más allá de la vida, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Fue una pregunta que a mí me saltaba mucho. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Vamos al cielo? ¿Vamos al infierno? Los católicos que ellos piensan que vas a ir como a penar, Purgatorio. como al purgatorio. Y tengo familiares que me han dicho, no, pues yo voy a ir al purgatorio. Y son familiares a quienes amo mucho y me duele, o sea, me abstengo por decir, es que no existe el purgatorio, ¿no? Sí, claro. Si no existe el purgatorio, o sea, Dios te juzga y es infierno o cielo, o sea, no hay un punto. No hay Intermedio. Un No hay intermedio, un ¿verdad? intermedio. No hay ese No. limbo que dicen. No lo hay. Entonces, yo en mi afán por buscar, empecé a crear un grupo de personas que tenían las similitudes así conmigo. Personas apasionadas a lo que era todo ese onda rollo, toda esa espiritual. onda. Wow. Nos juntábamos un amigo que él tenía como que la habilidad de hablar con ángeles o poderlos ver. Wow. Y después se juntó un doctor, o sea, un doctor bien, que él también hacía regresiones, o sea, ponía a las personas en, ¿cómo se dice cuando las duermes? Trance. Sí, hipnosis. Hipnosis. Les usaba hipnosis y la usaba para ir a vidas pasadas y las personas y lo hacíamos en sesión y hacíamos meditaciones pesadas donde nos salíamos casi del cuerpo. Llegaba un punto donde yo dormido salía del cuerpo y andaba caminando por ahí en mi habitación. O sea, ya andaba yo en un nivel así Sí, sí. peligroso. Sí, sí. El mundo Peligroso, espiritual. pero según yo era así yo espiritual, ¿no? Según yo estaba todo muy bien y no sé qué. era satánico la- ni nada No, por el no, no, estilo. no era satánico, no, nada de eso. Pero andaba metida en esas ondas. Wow. Pero gracias a Dios mi esposa, ella va por el buen camino. Siempre las esposas son las que... Claro, ¿verdad? así es. Gracias, mi amor. Sí, no, gracias, mi amor. Igual, Muchas igual. gracias. Entonces ella empieza a ir a ese grupo y después la invitan a la iglesia y me dice, ¿qué te parece si vamos? Y dije, bueno, pues si ya busqué a Dios en esto y en lo otro, pues vamos al cristianismo, a ver qué ofrece el cristianismo, como para saber quién es Dios, porque yo tenía esa inquietud, ¿verdad? esa inquietud de saber quién era Dios. Y fuimos una vez a la iglesia cristiana, ahí en Torreón, Coahuila, y ya, me enamoré. Sí. Con un domingo, con una vez, y dije, de aquí soy, encontré la respuesta, sé quién es Dios y yo lo quiero seguir. Oye, Tony, ¿y luego qué fue lo que te cautivó en tu primera ida a la iglesia cristiana? Es que, bueno, antes, ¿De qué habló ese un poquito mensaje? antes de eso, fíjate que el mensaje ni me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que nos habían invitado a una cena de parejas de la iglesia cristiana. Entonces yo cuando llego, mi esposa y yo llegamos, primero fue como que la decoración, así como que, wow, se esmeraron bastante en las luces, las flores, todo está bien bonito. Y cuando llegamos, todos ya habían cenado y todos se pararon al mismo tiempo. Y así en fila india, ¿cómo estás? Y un abrazo. Y dije, ¿qué onda? ¿Qué está ¿Esos quiénes son? pasando? ¿Qué es esto? No entendía porque, o sea, yo no había sentido tanto cariño y amor de personas desconocidas y eso me cautivó, o sea, de verdad. Sí. Fíjate, a mí me pasó algo similar cuando fui la primera vez a una iglesia cristiana. Llegamos, yo y mi esposa, una amiga de ella la invitó a su iglesia, su pariente, su tío era el pastor, algo así, no me acuerdo. Llegamos y pues ya estábamos en la mera alabanza, ¿verdad? Sí. Y la gente brincando y aplaudiendo. Y luego en esa iglesia es de tradición, tenían muchachitos con banderas. Oh, la bandera, sí, y bailan y todo. Y yo me quedé como que, ala, ¿esto qué onda? O sea, no, Diferente. me llamó la atención y dije, wow. ¿Verdad? Porque te digo lo que te digo, uno Muy venía distinto. de un contexto diferente. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Sí, porque la iglesia católica pues es así como que tradición o lleva todo así y ves a la gente y está así como que Sí, está durmiendo. durmiéndose y bostezando y me pasaba, yo bostezaba mucho. Entonces, pues fuimos a esa cena y eso me impactó mucho. El amor que sentí de parte de ellos, dije, wow, aquí hay algo, ¿no? Eso fue lo que me impactó. Y luego ya fuimos el domingo a la iglesia y la otra cosa que así, fue la música. Fue cuando que sacan la guitarra eléctrica y la batería, y empiezan a tocar el bajo y dices, wow, me impactó la música y no lo podía creer. Sinceramente el mensaje del pastor no me acuerdo.
No me acuerdo, pero lo que sí me impactó fue el amor y fue la alabanza. No, la presencia del Espíritu fue Sí, lo sí. que Fue Dios. te Dios, cautivó ahí. ¿verdad? Dios nos encontró cuando lo necesitábamos. Y gracias a Dios que aún estamos aquí, porque, o sea, como comentaba Alberto, que por un momento se alejó, pero volvió, porque Dios aún tenía esas manos extendidas. Y igual yo, o sea, incluso yendo a la iglesia, me bautizo, me alejo y Dios aún con sus manos abiertas. Entonces, igual tú estando en otro rollo, o sea, Sí, no, total. o sea, y Dios aún tuvo misericordia Sí. de ti, entonces. Oye, qué padre, tocaste el tema del bautizo. Alberto, ¿tú ya estás bautizado? ¿Cómo, Sí. cómo fue esa experiencia del bautismo? Bueno, fíjate que estuvo muy padre porque visitamos todo eso que te platiqué. Intermedio fuimos a otra iglesia cristiana. Y tocó que ese domingo, creo, hicieron tocaba bautizos. Oh, Y eran así bien padre, una experiencia bien padre. Saliendo de la iglesia se iban a una especie de ranchito, quinta, ajá. no sé. Wow. Y ahí tienen El- una alberca y todo. Ok. Entonces se hacían un picnic. Ujú. Bien padre. No, pues me tocó esa vez que llegamos a Monterrey. Porque pues íbamos y veníamos. O sea, estábamos aquí viviendo en San Antonio y íbamos a Monterrey muy seguido nosotros. Entonces tocó que ese domingo había bautizos, ¿no? Pues así sin pensarla. Sí, porque hacen la pregunta, ¿no? O sea, porque ya hay gente como que programada, ¿no? De que, yo me voy a bautizar tal día, yo. Pero se me hace que sí es otro tema, ¿no? Pero... Es no, un buen sí. tema para también hablar mucho de ello, porque Sí. muchos piensan que como Que el bautismo el salva. por qué. El bautismo salva, o sea, el bautismo salva, es parte de la salvación, es parte de que es. Entonces yo digo que sería un buen tema Para otra hablarlo ocasión. porque, Ok. Bueno, vamos a dejarlo para otra ocasión. Sí, la damos pendiente. Es que yo quería platicar No, dale. No, para la otra, como dices tú. Pero, espérate. Vamos a despedir. Que ya lo quieres apagar. Bueno, pues así en resumidas cuentas, esta es nuestra experiencia con nuestra cercanía a Cristo. ¿Se considera una religión? ¿Te han dicho a ti religioso? ¿Te han dicho a ti religioso? Tal vez me lo han dicho a mí. Eres un religioso. Sí, alguna vez. Alguna vez, pero la verdad es que no somos religiosos, sino que somos hombres que aman a Dios, hombres que aman a Jesús y lo seguimos y lo buscamos día y noche. Y sobre todo, hombres que Jesús escogió, que Jesús nos llamó y pudimos escuchar la voz de Él. Porque yo creo que si llegas a escuchar esto y Dios te ha llamado a ti y a lo mejor no lo has podido seguir por cualquier razón, no es fácil, pero no es imposible. Con poner tu mirada en Jesús, Él te va a poder rescatar de donde sea que tú estés. Sí, sobre todo pues vale la pena, ¿no? Seguir a Jesús, porque te va a llevar a la vida eterna. Seguirlo a Él es la llave, es el puente para llegar al Padre. Entonces es muy necesario y como dice Jaime, te puede sacar de donde tú estás, ya sea las drogas, el alcoholismo, las mentiras, el engaño, fornicación o cosas así por el estilo que sabes que estás mal o que a lo mejor ni siquiera te das cuenta que estás mal, ¿no, Alberto? Exacto. Es el problema que a veces no nos damos cuenta de qué tan hundidos estamos en nuestros pecados, en nuestras formas de ser, que ya ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, cuando tienes un encuentro con Cristo, Cristo empieza a quitar todo eso. A transformarte. Sí, a transformarte. Entonces, empiezas a conocer lo que es realmente la vida, el significado de la vida, que es vivir para Cristo. Perfecto. Así Pues muchas gracias. Estos son nuestros testimonios. Hay más. Estoy seguro que tienes más testimonios de milagro en tu vida, en de tus hijos, tu esposa, tu familia. Sí. Igual Jaime, seguro que tienes más testimonios, así que tú dices, no, es que eso fue Dios, eso fue un milagro. El igual y yo, y eso lo veremos tal vez en otro capítulo, pero por lo pronto, pues muchas gracias por estar aquí. Lo hicimos bajo los 25 minutos que lo estamos proponiendo. Espero que les guste, que se queden por más y muy pronto estaremos viéndolos. ¿Ok? Bye. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sí grabó? No,